Bueno, en este tutorial les enseñaré cómo optimizar el PC de una manera bastante breve. Empezamos poniendo Windows R para abrir el ejecutar y aquí vamos a poner porcentaje temp porcentaje. Le damos a aceptar o enter y nos abre una carpeta. Bueno, todos los archivos que hay acá los tienen que eliminar. Control E y clic izquierdo en uno y le dan a eliminar. He de aclarar que algunos no se pueden eliminar y los que no se pueden eliminar les dan omitir porque son archivos que está utilizando actualmente el PC, pero no pasa nada, pueden borrar todos los demás. Después nos abrimos la papelera de reciclaje y borramos todos los que están ahí, porque a veces la gente no suele borrar esto. Es una buena práctica eliminar todo lo de la papelera de reciclaje para que no estorbe más. Bueno, es muy buena práctica siempre estar eliminando estos archivos, sobre todo si tienes un PC y nunca lo has hecho. Seguramente estas carpetas van a estar repletas y bueno, es importante que los elimines para optimizar el PC así. Bueno, el siguiente paso será otra vez Windows R y aquí ponemos sysdm.cpl. Le damos a aceptar o enter y se nos abre esto. Bueno, hay bastantes maneras de abrir esto, así que voy a proceder a enseñárselas antes de decirles el paso. Pueden abrir el buscador de archivos y buscar este equipo, propiedades, y ahí donde sale configuración avanzada le damos clic y ahí también nos saldría. Ahí en configuración, eso es lo que vamos a empezar a editar. Pero hay una última forma, por si no puedes hacer ninguna de estas. Busca en el buscador, pones sysdm.cpl, como hicimos en el ejecutar, y vamos a opciones avanzadas, configuración, y aquí estas son animaciones que hay de las ventanas de Windows. Puedes poner dejar que Windows escoja el mejor rendimiento y todo esto, o personalizar por si quieres no perder algunas animaciones pero tener más rápido el PC. Bueno, en este caso le pongo para mejor rendimiento. Y también he de aclarar que aquí puede que se vea un poco menos estético, pero si tu PC no es muy potente, te servirá para optimizarlo. De todos modos, pues a mí no me gusta esto, así que lo pondré normal. Bueno, el siguiente paso es meternos en el buscador de archivos, este equipo, en nuestro disco C, propiedades, aquí donde dice herramientas y aquí donde dice optimizar y desfragmentar unidad. Le damos optimizar y bueno, aquí le dan al disco, analizar y optimizar. No lo voy a hacer porque este proceso va a ralentizar bastante el computador, así que lo recomiendo hacer cuando no lo estén usando y lo tengan por ahí al lado. Es bastante importante. Este proceso sirve para reacomodar las unidades, no se va a perder ningún archivo, simplemente el disco va a reacomodar todo para poder leer más fácil los archivos. Y que bueno, se va a optimizar y en algunos casos incluso puede llegar hasta incrementar el espacio del disco duro, puesto que algunos archivos serán basura y los va a eliminar. Le dan a analizar y después de haberle dado aquí, optimizar. No lo hago porque en este momento pues no quiero hacerlo, pero es muy útil. Este proceso también se puede programar de la siguiente manera. Aquí optimización programada lo tengo activado y bueno, aquí con permisos de administrador puedes elegir si sea diariamente, semanal o mensualmente esta optimización. Aquí puedes también elegir las unidades en caso de que tengas más de un disco, puedes elegir cuáles se optimizan y cuáles no. Después le das a aceptar y bueno, ya habría quedado y eso sería. Por último, también recomiendo estar eliminando archivos innecesarios, sobre todo si tienes disco duro y no SSD. Esto es muy importante porque va a hacer que nuestro disco pueda trabajar más rápido, así que bueno, entre menos espacio ocupes, pues seguramente vaya mucho más fluido que si tienes un montón de espacio ocupado. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado y que te haya podido ser de utilidad.